Bienvenidos a este episodio de Faros de Justicia. Les habla Lady Alvarado, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y el día de hoy nos alejaremos de la frialdad de los códigos para entender la humanidad que late detrás de cada norma laboral colombiana. Acompáñenme. Estamos ante un momento de cambio profundo en Colombia. Las leyes 2466 y 2452 del 2025, reforma laboral y código de procedimiento laboral respectivamente, han transformado el derecho sustantivo y procesal, buscando mayor agilidad y protección para los trabajadores de Colombia. Sin embargo, en este mar de reformas existe una roca inamovible, que son los principios mínimos fundamentales del artículo 53 de nuestra Constitución Nacional. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué son tan importantes? Porque estos son los criterios que permiten al juez interpretar la ley cuando hay oscuridad y resolver conflictos donde el papel dice una cosa, pero en la vida diaria se dice otra. Antes de continuar con el chismecito sustancial, el chismecito jurídico, debemos respondernos unas preguntas sencillas. La primera podría ser, ¿qué significa realmente el principio de estabilidad en el empleo? En términos generales, no es como la gente lo piensa. Algunos dicen que es un derecho a la perpetuidad o un contrato eterno, en algunos casos. La doctrina y la jurisprudencia, por otro lado, como la sentencia C028 del 2019, definen la estabilidad como la certeza mínima de que el vínculo laboral no se romperá de forma abrupta o sorpresiva en el empleo. Es el derecho a conservar el empleo mientras subsistan las causas que lo originaron y que el trabajador cumpla con sus obligaciones, evidentemente. En ese sentido, la estabilidad busca proteger la dignidad humana. Un trabajador que vive con el miedo constante a ser despedido por un capricho de su jefe o su empleador no puede desarrollar su proyecto de vida ni garantizar un sustento para su familia, evidentemente. Por eso, la ley establece que el trabajo no se rige solo por la autonomía de la voluntad, sino por la igualdad real. Como segunda pregunta, tenemos ahora, para este momento, ¿impide este principio que el empleador termine unilateralmente un contrato? La respuesta técnica sería un no. En Colombia, la estabilidad no es absoluta, sino relativa. Por ello, el empleador conserva la facultad legal de despedir, pero bajo ciertas condiciones. Ejemplo, si hay una justa causa debidamente probada, obvio, como lo dice el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el vínculo se rompe sin indemnización, es decir, sin pagarle por despedirlo. Pero, por otro lado, si no hay justa causa, el empleador puede despedir al empleado, pero debe pagar una indemnización de prejuicios, que también lo dice el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que compensa, en ese sentido, la pérdida del empleo. Sin embargo, esta facultad tiene un límite infranqueable. No puede usarse para discriminar, así que ténganlo muy presente a partir de este momento. Entremos al caso de Andrés. Durante 4 años, Andrés firmó contratos de prestación de servicios, pero su realidad era muy distinta. Él usaba un uniforme, cumplía un horario rígido de 6 a 8, solicitaba permisos para poder asistir a citas médicas y recibía órdenes constantes de un supervisor. La pregunta es, ¿existe realmente un contrato de servicios? Definitivamente la respuesta es no. Y aquí estamos ante lo que la jurisprudencia llama un contrato realidad. No se les olvide eso. Para desentrañar o desenmarañar este caso, el juez deberá aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las formas. Este principio nos enseña que si hay un conflicto entre los documentos y los hechos, prevalece lo que ocurre en el terreno de la práctica. Es decir, que Andrés cumplía con los 3 elementos del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, que son la prestación personal, el pago o remuneración y sobre todo la subordinación, que no se les olvide. Aquí es donde la investigación se vuelve interesante, ya que la recomendación 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es una herramienta estratégica que nuestros jueces usan para identificar indicios de laboralidad. El hecho de que Andrés tuviera un uniforme y un horario son señales claras de que estaba integrado en la organización de la empresa, bajo el control de otra persona. Ahora, ¿qué consecuencias jurídicas surgen de esta relación toda confusa? Primero, ineficacia del engaño. El juez deberá declarar que el contrato de servicios nunca fue tal y reconocerá el vínculo laboral desde el primer día. Segundo, el pago prestacional.
la empresa, en este caso, será condenada a pagar retroactivamente todas las primas, cesantías, intereses y vacaciones de los 4 años de trabajo. Es decir, que así demandemos ahorita, pues si todo viene desde atrás, se paga, también se tiene en cuenta. Tercero, la seguridad social. Se activa el principio de solidaridad y el empleador deberá pagar todos los aportes de pensión, salud y riesgos que omitió, pues estos son derechos irrenunciables, nunca se les olvide. Y por último, una sanción moratoria. Bajo la ley 2452 del 2025, si se prueba que la empresa actuó de mala fe para evadir sus cargas, podía enfrentar una sanción de un día de salario por cada día de retraso. Es decir, que Andrés no solo va a recuperar dinero, recuperará su estatus de sujeto protegido, pasando a ser un proveedor a ser un trabajador con dignidad reconocida. Ese es nuestro primer caso. Ahora pasemos a nuestro segundo caso, el cual corresponde a una trabajadora que quizás por el miedo a quedar desempleada en una economía tan incierta como la nuestra, firma un documento donde renuncia voluntariamente a sus horas extras y recargos nocturnos. La pregunta aquí es, ¿tiene validez jurídica este acuerdo? Ustedes que pensarán tienen un segundo para darme una respuesta. Piénsenlo, ya que ni el más mínimo átomo de validez tiene ese documento. Aquí invocaríamos el principio de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos. Recuerden que en el derecho civil tú puedes regalar tus bienes, pero en el derecho laboral tú no puedes regalar tu dignidad. ¿Esto qué significa? Que las normas laborales son de orden público. Esto significa que protegen no solo al individuo, sino el equilibrio de toda la sociedad. Recordemos al artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que esta es nuestra arma secreta en este caso en específico, porque habla de las cláusulas ineficaces. Y dice que cualquier estipulación, palabras más, palabras menos, que desmejore los derechos mínimos del trabajador no produce ningún efecto. Es como si la firma de la trabajadora fuera invisible ante la ley. Puede firmar cualquier papel, pero no significa que cualquier papel vaya a tener el efecto que el empleador en este caso desea. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la decisión de un juez laboral ante esta situación? El juez declarará la ineficacia total de este documento, aplicando el principio de favorabilidad. En caso de duda, se elige la interpretación que más beneficie al trabajador y ordenará el pago inmediato de cada hora extra y cada recargo que se le adeude a esta trabajadora. Pero también hay más. Si la trabajadora firmó bajo presión, estamos ante un vicio del consentimiento. Después hablaremos de los vicios. Son muchos y se tienen muy en cuenta, y esto es más civil, pero también se tiene en cuenta en laboral. Para este caso, si ella llegara a renunciar por, no sé, maltrato, se podría configurar un despido indirecto y las consecuencias para el empleador serían pagar la indemnización total por despido injusto, además de las acreencias laborales. Tengamos en cuenta que bajo la reforma de este 2025, que acaba de pasar, el proceso sería sumario y gratuito, garantizando que el acceso a la justicia no sea otro obstáculo para ella. ¿Esto qué quiere decir? Esto simplemente nos dice que es más rápido y más expedito, que ya no va a ser el mismo procedimiento que teníamos en años anteriores, que se podía demorar, que de cierta manera podría revictimizar al trabajador. No, es más fácil, más rápido y más efectivo. Entonces, para tenerlo en cuenta. Ya para terminar, después de estos dos chismecitos jurídicos que nos echamos hace un momento, hablemos de los escudos más fuertes de la estabilidad laboral reforzada. Entonces, ¿cuándo la estabilidad laboral se considera reforzada? Ocurre cuando el trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad manifiesta. En ese sentido, la jurisprudencia unificada de las sentencias SU 049 del 2017 y la SU 304 del 2024 han sido muy claras. No necesitamos un carnet de discapacidad para estar protegidos en ese sentido. Si tenemos una afectación de salud que dificulta sustancialmente nuestro desempeño, tenemos un fuero de salud que también goza de esta protección. Y podemos hablar de 3 casos específicos a los que no vamos a ahondar, pero sí me interesa mucho mencionárselos. El primero habla de las mujeres embarazadas o en lactancia, que es el fuero de maternidad, y también de sus parejas en ciertos casos, como lo nombra la C005 del 2017. También están los aforados sindicales, que
también es una protección especial. Y por último, los prepensionados, es decir, el retén social. En todos estos casos, el empleador no puede despedir unilateralmente, ni siquiera pagando la indemnización, sin el permiso del Ministerio de Trabajo. Si lo hacen, que pues estaría muy mal, el despido es ineficaz y el juez laboral les va a ordenar el reintegro inmediato, el pago de los salarios dejados de percibir y una indemnización adicional de 180 días de salario. Pero bueno, como ustedes se han podido dar cuenta el día de hoy, los principios no son solo una teoría académica sacada de un código, son los guardianes de nuestra paz social. Ya sea Andrés descubriendo que su realidad vale más que un contrato falso, o nuestra trabajadora entendiendo que sus derechos no están a la venta. La justicia laboral está diseñada para recordarnos que ante todo somos seres humanos y no mercancías. Así que pues nada, gracias por acompañarme en este análisis profundo. Espero que este recorrido les dé luces necesarias para entender que en el mundo del trabajo, la verdad y la dignidad siempre tienen la última palabra, nunca lo olviden. Hasta pronto, hasta un próximo episodio. Bye.